Sobre este tema vamos a conversar justamente con el senador Guido Girardi, que nos acompaña. Bienvenido a CNN Chile. A ver, en su proyecto está efectivamente el tema de la violación, acotado a eso, también cuando está en riesgo de vida la madre, y luego se plantea en su proyecto que también se despenalizaría el aborto cuando el feto tenga graves taras o malformaciones físicas o psíquicas. Defíname eso, porque no se lee igual que feto inviable. A ver, mira, primero pienso que es muy importante que Chile restablezca una legislación de aborto terapéutico. Nosotros en el año 1931 tuvimos una legislación. Este fue un debate hace 100 años, en realidad estamos volviendo atrás 100 años, porque se discutió entre 1910 y 1930. Esta ley estuvo vigente durante todos los gobiernos de fin del siglo XX y lo derogó Pinochet, dicen, a petición del cura Boone. Y lo que trata acá es restablecer una norma que existe en todos los países del planeta, salvo 5 países, que es una legislación de aborto terapéutico. A mí lo que me interesa es que Chile tenga una legislación de aborto terapéutico. Nosotros presentamos con Carlos Minami, yo creo que hace unos 7 o 8 años atrás, un proyecto que se discutió finalmente el año 2012. Se discutió el año 2012 y nuestro proyecto fue rechazado junto con otros proyectos que planteaban también distintos alternativas de aborto terapéutico, no todos eran iguales, se rechazaron. Tuvimos que esperar un año para volver a presentarlo. Yo lo voy a presentar y efectivamente hoy día hay 3 proyectos en el Senado. Pero la pregunta era súper directa, senador. Vamos a hablar del tema general también y un tema valorio que hay detrás, pero específicamente su proyecto dice, en caso de despenalizar el aborto, en caso de violación, eso también lo dice la idea del gobierno, en caso de riesgo de la vida de la madre, también lo dice, pero usted no habla de un feto inviable, usted habla de también despenalizarlo cuando el feto venga con graves taras o malformaciones físicas o psíquicas. Yo tengo una ¿Nos puede definir qué es para usted graves taras o malformaciones físicas o psíquicas? Yo tengo una visión más amplia de lo que es un tema, si es opinable respecto a cuáles son los distintos alcances del aborto. Acuérdate que hay países que tienen legislación de aborto propiamente tal, pero libre. Es decir, a decisión de la mujer en ciertas condiciones sociales o psíquicas de la mujer. En la gran mayoría de los planetas, de los habitantes del planeta, ellos pueden decidir respecto al aborto. Es un derecho a la mujer decidir cuando quiere ser madre o de la familia y cuando quieren ser madre o padre. Lo que nosotros vamos a legislar es sobre aborto terapéutico y el compromiso nuestro con la presidenta es legislar sobre las causales que la presidenta ha planteado, que son estas 3. Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a funcionar los proyectos. Hay uno de la Iglesia Cristiana que solo apela a la interrupción del embarazo cuando hay riesgo materno. Hay otro que es el del senador Rossi, hay otro que es el mío. Vamos a fusionar, los vamos a ver en su mérito, pero el compromiso que tenemos, todos los de la nueva mayoría. La Democracia Cristiana tiene también el compromiso un poco más allá de lo que han planteado, de incorporar violación y cuando hay riesgo absoluto de inviabilidad fetal. Tal vez yo tenga una visión un poco más allá, voy a tener que restringirme y vamos a tener que consensuar esto en los puntos que la presidenta ha planteado. Yo tengo que ser muy claro. Nosotros vamos a legislar en 3 causales. Ya, pero esas 3 causales no son las mismas que las que plantea el gobierno, senador. Por eso hay una diferencia entre su proyecto y lo del gobierno. ¿Estamos claros en eso? Nosotros tomamos una decisión mucho antes que la presidenta hablara. Yo soy presidente de la Comisión de Salud. Nosotros en la Comisión de Salud establecimos que íbamos a ver los 3 proyectos juntos, que lo íbamos a fusionar. Estoy hablando de 2 semanas antes del 21 de mayo y lo habíamos puesto en tabla. Y no lo pudimos ver porque había el tema de la ministra de Salud que fue a dar cuenta de la crisis de la transferencia de recursos privados, no lo vimos. En esta fusión de los proyectos, por lo tanto, esto de las graves taras o malformaciones físicas o psíquicas se reemplaza, queda fuera del proyecto fusionado. Porque lo que vamos a aprobar finalmente es el compromiso que tenemos con la presidenta y con el programa de la presidenta. Ahora, ¿usted como convicción mantiene que este era el proyecto que a usted le gustaría que se aprobara? ¿O ha cambiado de opinión desde que lo presentó? Yo lo que creo, nosotros tenemos un compromiso programático y un compromiso con la presidenta. Y ese compromiso tiene, más allá de lo que yo personalmente desee, hay algunos que quieren menos de lo que la presidenta ha planteado y otros que quieren más. Pero a mí me parece que hay un programa muy potente y que yo voy a respetar, que voy a hacer mío, que voy a respaldar a la presidenta, así como lo voy a respaldar. A lo mejor yo quisiera que la reforma tributaria tuviera impuesto todavía más alto a las empresas, que hubiera impuesto a la minería que hoy día no vamos a tener. No lo vamos a poder hacer porque hay un acuerdo que lo que vamos a apoyar es la reforma tributaria de la presidenta. Este proyecto fue presentado mucho antes del programa de la presidenta. O sea, este proyecto de ley es anterior, de hecho tiene muchos años en el Congreso. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es respaldar la propuesta de la presidenta en materia de aborto terapéutico, que son 3 causales muy claras: inviabilidad fetal,
violación y riesgo de muerte materna. Pero yo quiero señalar acá que nosotros estamos contra el aborto, toda la nueva mayoría. Y lo que nosotros queremos es plantear que aquí el aborto, todo el aborto en general, también en estas condiciones, es un mal social que nadie quiere, es un trauma para una mujer que nadie desearía. Y es consecuencia que hay una sociedad que está abandonada en su posibilidad de vivir la sexualidad con educación sexual, con educación sobre los métodos anticonceptivos, con entrega de métodos anticonceptivos. Es la UDI la que ha favorecido y ha propiciado el aborto. ¿Por qué? Porque durante años la UDI se ha opuesto a que la gente viva libremente su sexualidad. Se han opuesto a la educación sexual, a la JOCA, se opusieron al condón que no es abortivo, se oponen a la píldora del día después, recurrieron al Tribunal Constitucional contra la píldora y contra la telecobre. Entonces, yo solo quiero decir, el aborto es un mal social y nosotros queremos entender que este es algo que no deseamos, que no debería ocurrir, que no ocurriría si hubiera educación sexual y acceso anticonceptivo, pero no queremos que estas mujeres vayan a la cárcel. Senador, usted es una autoridad pública y también queremos conocer su punto de vista y por qué usted como senador presenta ese proyecto, queremos entender lo que piensa. Cuando usted dice, yo voy a ir, está bien, mi proyecto iba un poco más allá y voy a retroceder, eso lo entendimos, y la DC tendría que ir un poco más allá de lo que originalmente plantearon, eso ya lo entendimos. Zanjado ese punto, cuando usted dice que se despenalizaría el aborto, que es lo que usted planteaba, para un feto con graves taras o malformaciones físicas o psíquicas. ¿Eso significa, por ejemplo, un niño con síndrome de Down? ¿Eso significa, por ejemplo, un niño que le falte, no sé, las piernas y brazos? ¿Qué significa? Eso significa que yo creo, y tengo una convicción, pero que no es la que está en discusión hoy día. Lo entiendo, pero ¿cuál es su convicción filosófica o ética? Mi convicción filosófica es que yo pienso que cada mujer debe poder decidir en esta materia de su vida. Que una mujer que se enfrenta a la circunstancia de un embarazo no deseado enfrenta un trauma que es dramático. Y yo no soy partidario de legalizar el aborto, sino despenalizarlo. Sí, y yo soy partidario que hayan causales más amplias, como existen en gran parte de las sociedades de nuestro planeta. En Europa, en la mayoría de los países, el aborto está legalizado en España, está legalizado en muchos países de Latinoamérica. Yo sé que está en una discusión que está presente en Chile, pero yo soy partidario que pudieran haber cláusulas más amplias. Cuando usted dice, soy partidario del derecho de la mujer a decidir, eso vendría a ser como el aborto libre, y se funda en el derecho de la mujer a decir, se entiende. Pero cuando usted lo acota a fetos con malformaciones físicas o psíquicas, no está diciendo que la mujer puede decidir, está diciendo que la mujer puede ir solo en estos casos, como si hubiera categorías distintas de niños. Yo estoy diciendo que cada vez... de fetos. Bueno, por eso es muy claro. Yo pienso que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, todas las mujeres tienen la misma dignidad y tienen los mismos derechos. Y así como hay una mujer que puede decidir frente a un determinado embarazo, con una determinada malformación congénita, de llevar a término con su embarazo, por ejemplo, en el caso de una anencefalia, por ejemplo, en el caso de una malformación, si esa mujer desea que su embarazo llegue a término, va a llegar a término. Pero también yo creo que la misma derecho le asiste a una mujer que, producto ya sea una violación o producto de una malformación, no quiere llegar a término con su embarazo. Tiene el mismo derecho a poder decidir como aquella que puede decidir a interrumpir ese embarazo. No, lo que no se entiende es por qué solamente en su proyecto se le da esta oportunidad de decidir a la mujer cuando el feto viene con una malformación y no en cualquier caso. ¿Por qué en el caso de que el feto tenga una malformación, la mujer sí tiene derecho a decidir y si el feto no tiene esa malformación, no tiene ese derecho? Esto está en el ámbito de legislaciones sobre aborto terapéutico que son en ese contexto. Y yo insisto, estamos hablando de que hoy día vamos a legislar en forma más acotada, tenemos un planteamiento de la presidenta, puede que a ustedes no les guste mi planteamiento, pero tienen derecho a opinar distinto, así como yo tengo derecho a entender cuál es la convicción. Es que hay países que el concepto de aborto terapéutico es más amplio que el que va a plantear el gobierno. El gobierno plantea un concepto más agotado, nosotros lo vamos a apoyar. Hay otras legislaciones donde la visión que tiene la legislación sobre aborto terapéutico, hay muchos países que tienen, o sea, son 5 países en el planeta que no tienen la legislación de aborto terapéutico, los elementos que constituyen la posibilidad de interrumpir un embarazo producto de lo que se ha denominado aborto terapéutico son amplias. Se lo pregunto de manera, senador, según su convicción, un feto que tiene una malformación tiene menos derechos que un feto que no tenga esa formación y por lo tanto uno sí podría ser objeto de aborto y el otro no? No, lo que pasa es que esto es un tema que ustedes están planteando casi como si fueran una suerte de sector conservador. Lo que sucede acá es que la mujer tiene derecho a decidir si quiere ser madre
o si la familia quiere ser madre o padre. Según su proyecto, en algunos casos también. Yo te estoy hablando en general. Y por lo tanto, hoy día hay una discusión de cuándo se origina la vida humana. Por ejemplo, nosotros en medicina, cuando tú tienes una persona que tiene muerte cerebral y se establece y se confirma como diagnóstico que el cerebro no tiene posibilidad de seguir funcionando normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se desconecta a la persona y se pueden extraer los órganos. Es decir, en cierta forma, la sociedad contemporánea ha establecido que la vida humana, aunque lata al corazón, termina cuando, por ejemplo, aquí el cerebro deja de funcionar y tú puedes extraer los órganos. Aquí hay un largo tema ético, ¿de dónde se origina la vida? Hay algunos que piensan que antes de las 12 semanas no hay constituido cerebro propiamente tal, un sistema nervioso central, y no habría vida humana. Por eso que muchos países, no porque sean criminales, la gran mayoría de los países tiene una legislación de aborto amplia. Lo que nosotros vamos a legislar acá no es sobre aborto amplio en general, vamos a legislar sobre aborto terapéutico, y por lo tanto hay distintas acepciones de lo que significa el aborto terapéutico. Su proyecto no es aborto terapéutico, su proyecto habla de aborto, que también es legítimo plantearlo, de aborto eugenésico. Y lo que yo no entiendo es por qué usted como legislador querría, por ejemplo, a mí darme como mujer la posibilidad de decidir, escúcheme, no en todos los casos, sino que en los casos en que el feto venga con malformaciones. Y en ese sentido le pregunto, porque su proyecto apunta a eso, a solo cuando viene con malformaciones. Es una acepción que tiene que ver con el aspecto terapéutico, pero yo soy partidario de que las personas tengan la posibilidad, y se va a discutir en algún momento en Chile, de decir libremente el momento que las mujeres quieren ser madres. Yo creo que plantea aborto libre, senador? No, porque hoy día estamos discutiendo aborto terapéutico, y creo que en algún momento vamos a discutir, seguramente vamos a discutir algunos años, como lo han hecho todas las sociedades, van a discutir la posibilidad de que efectivamente la mujer se le reconozca el derecho, porque aquí hay una concepción machista, hay una concepción religiosa de cuándo se origina la vida, y yo creo que como todas las sociedades se va a tener que definir. Yo lo que no quiero es que nadie decida por ti. O sea, tú, si estás en determinada situación y tú o tuviste un embarazo no deseado, o tuviste una violación, o viene un niño con una anencefalia, con una malformación congénita grave, bueno, yo creo que la mujer tiene que tener derecho a decidir si quiere llegar a término con ese embarazo. ¿Solo en esos casos? No, yo soy partidario en general, pero estamos discutiendo hoy día, y es por eso que un poco sorprendente esta conversación, porque yo partí diciéndoles que aquí hay varios proyectos, lo que vamos a hacer, así como yo tengo una visión tal vez más de lo que está ocurriendo en la reforma tributaria, pero lo que tenemos comprometido es abordar la reforma tributaria tal y como está. Yo lo que le estoy diciendo es que lo que se está discutiendo hoy día y lo que vamos a legislar es la interrupción del embarazo en estas 3 causales. Eso no opta para decir, que a mí me parece muy legítimo y considero que no tiene nada inmoral, porque aquí hay una multimoral, o sea, no hay una moral única, hay una sociedad multivalórica. Hay algunos que tienen, yo creo que piensan que son superiores, que sus valores son superiores, y que habrían seres humanos inferiores y superiores, y que a nombre de esa supremacía le pueden imponer a los demás seres humanos inferiores sus puntos de vista que son legítimos para ellos. Y yo pienso que eso es lo que hacen los sectores conservadores. Y yo lo que quiero es no favorecer el aborto, yo lo que quiero es evitar el aborto, pero también creo que una mujer se enfrenta a una situación de un embarazo no deseado pueda decidir si ella quiere ser madre. Y eso yo creo que es una decisión soberana. Y el mismo derecho que le asiste a una mujer que quiere ser madre y que quiere llegar a término, yo la felicito, le asiste a otra a interrumpir su embarazo. ¿Por qué? Porque creo que es la discusión que venga después en Chile, una vez que se discute el proyecto, que es lo que ha comprometido el gobierno. Estamos claros en cuál es el proyecto que se va a discutir ahora en el Congreso. El paso siguiente debería ser la discusión sobre si la mujer, en todos los casos, hasta un determinado plazo, digamos hasta la semana 12, etcétera, tiene en todos los casos el derecho de decidir si continuar o no con su embarazo. Yo soy partidario que sí, pero creo que esto es un tema de la sociedad, ¿te das cuenta? Yo creo que estas ideas tienen que instalarse en la sociedad, ser debatidas en la sociedad. Pasó mucho tiempo para que pudiéramos hablar en Chile de matrimonio igualitario. A mí me tocó luchar contra el condón, a favor del condón contra el SIDA. Yo quiero recordar que en el año 90 nosotros iniciamos una campaña de condón para luchar contra el SIDA, y los sectores conservadores se opusieron al condón. Y la Iglesia incluso sacó un programa que decía en la televisión: no use el condón porque no es 100% seguro, y eso, el condón no es abortivo. Después luchamos por la píldora del día después. La UDI recurrió contra el Tribunal Constitucional para impedir el uso de la píldora del día después, que no es abortiva.
y luego recurrió contra la T de cobre. ¿Por qué? Porque aquí hay una concepción de la sexualidad para los sectores conservadores, que la sexualidad solo debe dar en el marco de la reproducción, de tener hijos. Y quieren negar algo que existe, quieren negar los derechos reproductivos. Yo presenté además, a lo mejor a ustedes puede que no les guste, o les sorprenda, presenté un proyecto de ley que se llama una reforma constitucional que garantiza los derechos reproductivos de la mujer, sexual y reproductivo. Es decir, que cada mujer es libre y soberana para decidir el método anticonceptivo que quiere usar, que la UDI no puede meterse en la cama de las personas y prohibirle la educación sexual, prohibirle la T, y al mismo tiempo, de mi punto de vista, la mujer debe ser libre para decidir el momento de la vida en que quiere ser madre o una familia en que quiere ser madre y padre. ¿Por qué? Porque las parejas tienen relaciones sexuales más allá del tener hijos. De hecho, yo tengo relaciones sexuales con mi señora y ya no vamos a tener más hijos porque ya tenemos los hijos que queremos tener. Y para que la sexualidad sea sana y responsable tiene que ser con educación, tiene que ser con método anticonceptivo. Y hay algunos que quieren estigmatizar la sexualidad, estigmatizar la educación sexual o prohibirla, y estigmatizar el método anticonceptivo o prohibirlo, o imponer aquellos que ellos piensan que es bueno para ellos y se lo quieren imponer. Si se aprueba esta ley de aborto con determinadas circunstancias de despenalización del aborto que está planteando el gobierno, ¿se debe permitir que instituciones como, por ejemplo, la Universidad Católica a través de su hospital hagan uso de una objeción de conciencia para no realizar abortos? No, son temas complejos, por eso yo te hablé, yo soy partidario de despenalizar y no legalizar, porque creo que la sociedad chilena tiene que estar contra el aborto, pero estar contra el aborto es no hacer lo que hacen los sectores conservadores que favorecen el aborto porque se oponen a todas las medidas que previenen el aborto. Educación sexual, acceso a la píldora de después, acceso al anticonceptivo. Creo que si vamos a tener una ley que despenalice el aborto terapéutico en este caso, y no es una ley de legalización, sino de despenalización, de evitar que esas mujeres vayan a la cárcel, que ya van a sufrir un drama tremendo, yo creo que esto tiene que ser garantizado por lo menos en los sistemas públicos de salud, pero yo respeto, no estoy de acuerdo con ello, pero respeto la opinión de Ignacio Sánchez, que me parece además que un gran rector en la Católica, que diga, mira, nosotros en el Hospital Clínico de la Católica preferimos no practicar aborto. Yo creo que eso también es respetable. ¿Por qué? Porque yo estoy por el derecho a decidir, estoy por el derecho a decidir de aquella institución privada, estoy por el derecho a decidir, porque tú decidas, y no que la UDI, no que nadie decida por ti, que tú decidas, porque ese es el tema de fondo. Acá el tema de fondo no es el aborto. Acá el tema de fondo es quién decide respecto a una mujer en esta materia. Yo creo que ¿Debe recibir fondos públicos una universidad donde no se practiquen abortos una vez despenalizado en estos 3 casos puntuales, o donde no se entregue en sus hospitales la píldora el día después? ¿Debe recibir fondos públicos o no? Es que son cosas distintas. La píldora es el día después. Aquí hay una verdadera estigmatización, y la píldora del día después es un gran instrumento que justamente lo que busca es evitar el aborto, evitar el embarazo no deseado. Pero también hace objeción de conciencia, por eso le pregunto, no, ya no que tengan hay derecho a de conciencia, porque esto tiene es que que tener... la conciencia abortiva. No, es que tiene que... No, por favor, entonces, ¿sabes lo que pasa? Si estoy diciendo lo que piensan ellos, senador, porque no nos atribuye a nosotros opinión de otra persona. Le estoy preguntando si tiene que recibir fondos públicos o no. Yo estoy obligado a llevarlo a lo que es la ciencia y la medicina y todas las observaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Mundial de Ginecología y Obstetricia, y Chile, porque en Chile se registró este anticonceptivo y no es abortivo, no hay evidencia en el mundo que sea abortivo. De hecho, mucho más abortiva la T de cobre. Bueno, yo digo... ¿Es abortiva la T de cobre? Bueno, la T de cobre puede ser microabortiva, y para que la gente lo sepa, pero bueno, esa es otra discusión, pero puede ser microabortiva. Entonces, aquí el tema, tratándose de la píldora del día después, que no es abortiva y que es un instrumento de salud pública, yo pienso que tiene que ser distribuida, y ojalá los colegios en Europa... ¿Y le tienen que ser fondos públicos, no un hospital que se niegue a una universidad cuyo hospital dice no? Yo pienso que en el caso de la píldora del día después, debe ser que todos los sistemas de salud que tienen una misión de salud tengan la obligación de entregarla. Distinto me parece respecto a hacer o practicar una interrupción de un embarazo. Creo que ahí hay otro matiz, por eso trataría de establecer una diferencia. Una cosa, un plan nacional de anticoncepción, de prevención del embarazo no deseado y prevención de los abortos. La píldora del día después busca evitar los abortos. Y yo creo que es distinto con un procedimiento que busca interrumpir un embarazo por decisión de una mujer. Senador,
Algo que no me queda claro sobre la tramitación legislativa que va a tener este proyecto, ya he entendido cómo queda. El gobierno habló del segundo semestre de este año. Usted dice que en cambio ya está todo listo y los proyectos se pueden funcionar de inmediato. ¿Cuándo se va a empezar a ver el proyecto en el Congreso? ¿De inmediato o en el segundo semestre? Bueno, eso depende de la Comisión de Salud del Senado. Nosotros... El presidente de la Comisión de Salud, por eso le pregunto. Pero no soy el zar de la Comisión de Salud. Nosotros tenemos una Comisión de Salud, está el senador Rossi, está la senadora Carolina Goich, está la senadora Van der Berger y está... Ustedes tienen mayoría. ¿Alguien se le enoja? Ustedes tienen mayoría, senador, por eso la pregunta, ¿cómo lo van a hacer? Y nosotros tenemos que tomar una decisión. Nosotros lo habíamos puesto en tabla. Lo habíamos puesto en tabla antes de que la presidenta lo anunciara incluso. Y nosotros tenemos para la próxima semana otro proyecto que es importante, que lamentablemente no se habla mucho en Chile. Mueren todos los años 16.000 personas por tabaco, todos los días mueren 47 personas por tabaco. Las tabacaleras siguen haciendo una campaña odiosa para capturar a los niños, agregan sustancias adictivas al tabaco a los niños, y la próxima semana más tenemos, esta semana el sábado, el Día Mundial de la lucha contra el tabaco, y la próxima semana vamos a votar, o vamos a empezar a tramitar un proyecto de tabaco que prohíbe fumar en lugares públicos como plazas donde hay niños, que destina el 100% a la cajetilla de advertencia y que prohíbe el uso de aditivos al tabaco. Me quedé con una duda técnica respecto al aborto. Como se va a despenalizar y no se va a legalizar, que no se diferencia, que también es importante, una vez despenalizado el aborto, ¿uno como mujer va a poder ir al sistema público a pedir que se le practique un aborto o eso no va a estar dentro de las prestaciones? Por supuesto. Una vez que se despenalice y que se establezca que no es un delito practicar una interrupción de un embarazo bajo esas tres causales, sí, y cada mujer pueda decidir libremente sobre esas causales. Yo quiero recordar el drama de Claudia, una mujer que tenía una guaguita que venía sin cerebro y ella tuvo que esperar 9 meses en su útero, su guatita creciendo, con su otro hijo que le decía, mamita, ¿cómo está el hermanito? Que ella sabía que ese niño iba a nacer y luego iba a tener un parto y iba a tener un funeral. Y yo creo que fue una crueldad obligarla a ella, que no quería ese proceso, no quería que ese niño, entre comillas, naciera sin cerebro, que tenía cero posibilidad, y tener que ir a un funeral porque constituyó todo un drama de vida. Yo pienso que esa mujer hoy día va a tener el derecho humano a decidir, mira, yo no deseo, como otra legítimamente hubiera deseado. Pero en ese caso, senador, de manera gratuita en un hospital público, con un arancel FONASA, y en un ISAPRE, por ejemplo, si alguien es del sistema privado, también la ISAPRE tendría que entregar financiamiento a aquello. No, sí, no hay una restricción como lo ha planteado Ignacio Sánchez, que es una institución propiamente católica y que tú evidentemente entiendes que un hospital católico que legítimamente, yo en eso es muy respetable su opinión, así muy respetable la gente que en estas causales no quiere interrumpir el aborto. Si el problema a mí no es el tema de la interrupción. ¿Será el FONASA? O sea, ¿va a ser una prestación médica más? Eso ya es política de salud, hay que preguntárselo a la ministra de Salud. Nosotros no vamos a legislar sobre si esto, hay muchas patologías que no están aranceladas, hay muchas patologías que no son auge. Yo creo que es una decisión ya de la política del Ministerio de Salud. Te das cuenta, lo que nosotros vamos a hacer es que cuando una mujer, por estas causales, decide interrumpir el embarazo, que no tenga que ir a la cárcel. Ahora, yo soy partidario, para que quede claro, para que no hayan sospechas, que nunca una mujer decide interrumpir un embarazo, que yo creo que es una situación tremendamente dolorosa y dramática y traumática, y una persona que toma esa decisión, yo creo que queda como vida para toda la vida, que no tenga que ir a la cárcel. Esa es mi postura, independientemente cuál sea la causa que la motivó, porque creo que ninguna mujer se hace un aborto porque quiere. Y el aborto no es un método de control de natalidad. El aborto es una consecuencia de una sociedad que no quiere tener una política activa para prevenir el embarazo, que es una sociedad hipócrita. Porque por una parte, los mismos que dicen que están contra el aborto son los que favorecen el aborto porque están contra todos los métodos. Pregunta por qué alguien de la UDI se opone al condón cuando el condón no es abortivo. El condón puede salvar una vida del SIDA o puede evitar un embarazo no deseado, pero igualmente están, ¿sabes por qué? Porque en contra de la sexualidad libre. Lo que a ellos les molesta es que se entienda que la sexualidad puede ir más allá de la reproducción. Y las parejas, en la sociedad moderna, en esta sociedad más libre, y es bueno que así sea, tienen sexualidad no solo para tener hijos, sino porque la sexualidad es lo que diferencia a los seres humanos de otros animales que sí tienen sexualidad solo para la reproducción. Hay una especie, entre comillas, y termino con esto, de animalización de la sexualidad por parte de los sectores más conservadores. Gracias, senador Guido Girardi. Buenas noches.